Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno en el pensamiento de una figura, compleja y a menudo provocadora del siglo XIX, Pierre-Joseph Proudhon. Tenemos aquí fragmentos de 3 de sus obras clave, que es La propiedad, Filosofía de la miseria y también El principio federativo. Sí, Proudhon. Un pensador autodidacta, pero con una influencia posterior enorme en corrientes socialistas, anarquistas, federalistas. Sus ideas sobre la propiedad, la autoridad, la libertad, cómo organizar la sociedad, pues siguen generando debate, y mucho. No hay que olvidar que fue una figura importante en la Primera Internacional y, sus ideas resonaron en gente como Bakunin, Kropotkin, incluso Sorel. Justo. Nuestra misión hoy es, desentrañar algunas de sus ideas centrales. Ir un poco más allá de su frase más famosa, esa de la propiedad es el robo. Queremos entender qué quería decir realmente con eso. Exploraremos su crítica, claro, pero también sus propuestas, el mutualismo, el federalismo, y esa forma tan suya de ver las contradicciones de la sociedad. Ok, pues vamos a ello, a desgranar su pensamiento. Empecemos por lo más conocido, quizá. Su obra, ¿Qué es la propiedad? Esa frase, la propiedad es el robo. Impactante, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esa acusación tan directa? Proudhon lo que ataca es la propiedad privada. Pero ojo, no como la simple posesión para usar algo, sino como el derecho absoluto, el de usar y abusar. Y sobre todo, el derecho a sacar ingresos sin trabajar directamente. A eso él lo llama el derecho de albarranía, o aubein, como una ganancia, ilegítima, caída del cielo. Y se dedica a desmontar las justificaciones típicas, por ejemplo, la ocupación de la tierra. Ajá. Argumenta que ocupar un terreno solo te da derecho a poseerlo, a usarlo, y siempre, ojo, bajo la condición de igualdad para todos. No puede ser la base para una apropiación exclusiva para siempre que deje fuera a los demás. Ya, pero ¿y el argumento del trabajo? Ese que dice que si trabajas algo, es tuyo. ¿Cómo lo ve él? Él no niega que el trabajo crea valor. Al contrario, es fundamental para él. Pero sostiene que el trabajador individual no es el dueño absoluto de todo el valor que crea. Su razonamiento es que la producción es siempre, en esencia, es un hecho colectivo. ¿Colectivo? ¿En qué sentido? Pues que es fruto de la división del trabajo, del conocimiento que hemos acumulado durante generaciones, de las infraestructuras que crea la sociedad, de la cooperación. ¿Entiendes? Por tanto, el trabajador tiene derecho al fruto de su labor, sí, por supuesto, pero como miembro de esa colectividad. Y esto, para Proudhon, pues no lleva a la propiedad privada que se acumula sin fin, sino a la igualdad en el acceso y en el disfrute. Entonces, ni siquiera tener más talento o una habilidad especial justificaría, tener más propiedad o una recompensa mucho mayor. Según su lógica, no de forma desproporcionada. Él considera que el talento, las capacidades que uno tiene, son en gran medida un producto social. La sociedad invierte en formar ese talento, la educación, la cultura, el entorno, ¿no? Y por tanto la sociedad también tiene derecho a beneficiarse de él. Una recompensa exagerada sería, otra forma de albarranía, de beneficio injusto. La justicia para él está en la equivalencia de funciones, no en una jerarquía de recompensas basada en talentos que, en parte, son un regalo social. Entiendo. ¿Y en qué es la propiedad? Va incluso más allá. Afirma que la propiedad es imposible. Suena paradójico. Y da razones que son casi como acertijos económicos. Dice que es madre de la tiranía, que al consumir lo que recibe lo pierde, al ahorrarlo lo anula, al capitalizarlo lo emplea contra la producción, e incluso que es impotente contra la propiedad misma. Son ideas bastante densas, ¿eh? Hecho absoluto y fuente de rentas sin trabajar, genera contradicciones internas, tan profundas que la hacen, lógicamente insostenible y socialmente destructiva. Es madre de la tiranía, dice, porque claro, da un poder casi despótico al propietario sobre el que no lo es. Sobre los recursos, sobre el trabajo de otros. Vale, la parte de la tiranía la veo. Pero ¿cómo es eso de que, al usarla, se destruye o se vuelve contra la producción? ¿Podríamos desglosar eso un poquito? Claro. Su argumento, el propietario que vive de rentas, alquileres, intereses, beneficios de empresas sin gestionarla directamente, extrae valor pero no lo añade.
Si gasta esa renta en consumo, pues simplemente destruye riqueza que otros han producido. Si la ahorra y la saca de circulación, la anula económicamente, no mueve la economía. Y si la capitaliza, o sea, la reinvierte para sacar más renta, más máquinas, por ejemplo, lo hace para aumentar su poder de sacar más valor del trabajo. Intensifica la explotación. Y puede generar crisis por ese desequilibrio entre lo que se produce y lo que se puede consumir. Es como si el sistema se comiera a sí mismo. Vaya. Por eso la ve antisocial, opuesta a la libertad, la igualdad, la seguridad, que deberían ser la base de una sociedad justa. Su conclusión es radical. Un sistema basado en esta forma de propiedad está, condenado a la inestabilidad, al conflicto. Entendido. Es una crítica económica y social muy de fondo. Y esta visión de la propiedad como fuente de poder y conflicto, imagino que se relaciona directamente con su análisis del poder político, ¿verdad? En el principio federativo menciona esa tensión constante entre autoridad y libertad. Absolutamente conectadas. Para Proudhon, la desigualdad económica que se basa en la propiedad privada necesita y alimenta un poder político centralizado, coercitivo, para mantenerse. Critica todas las formas de gobierno que conocía. Monarquías, democracias representativas burguesas, las considera simples construcciones hipotéticas y empíricas, mecanismos imperfectos donde la razón y la justicia apenas se ven. Todas ellas, dice, se reducen a un equilibrio inestable, siempre precario, entre dos polos opuestos, autoridad y libertad. Señala, por ejemplo, cómo la democracia puede acabar delegando todo el poder en un líder absoluto, o cómo la burguesía prefiere una monarquía constitucional o una república muy centralizada que proteja sus intereses. El resultado, insiste él, es una historia de inestabilidad crónica, corrupción sistémica, revoluciones que cambian las caras pero no arreglan el problema de fondo. Vale. Frente a este panorama tan crítico, ¿qué alternativas propone Proudhon? Porque no solo destruye, también intenta construir, ¿no? En Filosofía de la Miseria introduce el concepto de mutualidad. ¿Qué es exactamente? La reciprocidad, como el principio para organizar la economía. Es la idea de un intercambio justo, basado en la equivalencia del trabajo que lleva incorporado un producto y los costes reales de producirlo. Insiste en que todo valor legítimo viene del trabajo. Rechaza la idea de que el capital por sí mismo sea productivo y merezca un premio. Interés, beneficio. Su meta es eliminar la albarranía, esa ganancia sin trabajo, en todas sus formas. E incluso intentó llevarlo a la práctica, con su famoso proyecto del Banco Popular. El Banco Popular suena interesante. ¿En qué consistía? ¿Y por qué fracasó? Pues será una idea bastante ambiciosa, sí. Una institución de crédito mutuo sin ánimo de lucro. La idea era que los productores, artesanos, agricultores pudieran conseguir crédito, pero no basado en sus propiedades, sino en su capacidad de producir, y con la garantía mutua de todos los miembros. Se intercambiarían bienes y servicios usando como bonos de trabajo o un crédito que representara horas de labor. Así se eliminaba la necesidad de pagar intereses a los bancos normales. Buscaba democratizar el crédito, facilitar el intercambio directo entre productores. Vaya, muy radical. Mucho. Lamentablemente el proyecto duró muy poco. Fracasó en 1849, en parte por la inestabilidad política, él mismo acabó en la cárcel, y también por dificultades prácticas, falta de capital inicial. Era una empresa muy rompedora para la época. Pero la idea del crédito mutuo, de la banca ética, eso sí que pervivió. Entiendo. Y en lo político, si rechaza el Estado centralizado, ¿cuál es su propuesta? Ahí entra el federalismo, que desarrolla en el principio federativo, ¿verdad? Correcto. El federalismo proudioniano es su respuesta al dilema autoridad-libertad. Pero ojo, no lo define como una simple descentralización administrativa. Es un pacto, un contrato político muy específico. Tiene que ser sinalagmático, no sea que crea obligaciones mutuas y equilibradas para todos los que firman. Y conmutativo, que busca justicia basada en la equivalencia entre lo que se da y se recibe. En este pacto, individuos, grupos locales, comunas, talleres, regiones, incluso naciones, se asocian libremente,
para gestionar asuntos comunes muy concretos, pero, y esto es clave, conservando cada parte toda su soberanía, su libertad, su iniciativa, en todo lo que no sea objeto explícito de ese pacto federal. Lo que me resulta fascinante, como apuntas en las notas, es que dice que en una federación de verdad, cuanto más crece, menos poder acumula el centro. Es Exacto, totalmente contrario a la intuición habitual. Exactamente. A diferencia de los estados unitarios, o incluso las federaciones que tienden a centralizarse, Proudhon imagina un sistema donde, a medida que la federación se amplía, más comunas, más regiones se unen. Las competencias de la autoridad central, si es que existe como tal, deben ser cada vez más específicas, más limitadas y siempre delegadas desde abajo. El poder reside fundamentalmente en las unidades básicas que se federan. Pone el ejemplo de la Confederación Suiza de su época. ¿Podrías recordarnos ese ejemplo suizo? Creo que ayuda a visualizarlo bien. Sí, él observaba que en Suiza, al menos en teoría, si el gobierno de un cantón intentaba pisotear las libertades de sus ciudadanos, estos podían apelar a la Confederación, y los otros cantones tendrían el derecho y el deber de intervenir para proteger esas libertades. Es decir, la Federación arma a la parte, al cantón, al ciudadano, con la fuerza del todo contra los abusos de su propio poder, el gobierno cantonal. Justo lo contrario del Estado centralizado, que arma al poder central con la fuerza del todo contra las partes. Claro. Por eso la considera la idea política más alta, la única capaz, según él, de resolver ese eterno conflicto entre libertad y autoridad, garantizando orden, justicia, paz duradera y eliminando los riesgos de tiranía del Estado o de caos revolucionario sin rumbo. Y muy importante, él vincula siempre esta federación política a una necesaria federación agrícola industrial, aplicando los principios mutualistas a la economía. No van separadas. Queda claro, busca coherencia total entre economía y política. Pero su pensamiento no es nada lineal, ¿verdad? En Filosofía de la Miseria insiste muchísimo en las contradicciones, en las antinomias. Casi parece que disfruta encontrando esas tensiones que no se resuelven. Característica central de su método, totalmente. Usa una dialéctica particular, basada en antinomias. Dos principios o dos realidades que son opuestos, que tienden a destruirse, pero que, paradójicamente, son ambos necesarios. Coexisten. A diferencia de Hegel, Proudhon no siempre busca una síntesis que supere y resuelva la contradicción. Muchas veces su análisis se queda ahí, en revelar la contradicción como algo estructural, persistente, casi como una ley trágica de la condición social y económica. Es una visión, bastante dramática, sí. Y pone ejemplos muy concretos de esto en la economía que mencionabas antes. El valor, esa tensión que no se resuelve entre el valor de uso, lo útil que es algo, y el valor de cambio, que depende de la oferta, la demanda, la opinión, la especulación. El precio justo parece inalcanzable, siempre oscilando. La visión del trabajo. Por un lado, es fuente de progreso colectivo, aumenta la riqueza, la habilidad general. El arte progresa, dice. Pero por otro, degrada al individuo. Lo convierte en una pieza de la máquina, lo embrutece. El artesano retrocede. Una contradicción brutal. Brutal, sí. Y las máquinas son un prodigio, aumentan la productividad, podrían liberar a la humanidad del trabajo pesado, pero en la práctica capitalista, dice él, generan paro masivo, polarizan la sociedad, crean crisis de sobreproducción y falta de consumo, y refuerzan el poder del capital. Llega esa frase tremenda: el progreso de la miseria es paralelo y adecuado al progreso de la riqueza. Exacto. Y con este método de las antinomias critica a todos, a los economistas clásicos, los liberales, por ver estas contradicciones como algo natural, inevitable, incluso bueno, y a los socialistas utópicos de su época por creer, ingenuamente según él, que pueden eliminarse con buenos deseos o por decreto del gobierno, sin atacar la raíz del problema. Raíz que él sitúa claro en la propiedad y el intercambio desigual. Su diagnóstico es implacable. La contradicción está en el fondo de todos los programas. Por eso también critica al comunismo autoritario. Le acusa de querer imponer una igualdad artificial desde arriba, negando la libertad individual y la complejidad real de las relaciones sociales y económicas, que él, en cambio, basa en la búsqueda constante de la equivalencia, de la justicia en el intercambio. Y esta lógica de análisis
La aplica incluso a temas más personales, como el amor, el matrimonio, según vemos en Filosofía de la Miseria y otros textos. Critica las convenciones, busca aplicar sus ideas de justicia. Pero aquí llega a conclusiones que hoy nos resultan, bueno, muy chocantes sobre las mujeres, ¿no? Sí, ese es un punto ineludible y muy problemático de su obra, la verdad. Aplicando su método y sus ideas sobre las diferencias naturales entre sexos, pues llega a afirmar una supuesta inferioridad física, intelectual y moral de la mujer. Y a partir de ahí justifica un rol subordinado para ella, dentro de la familia y de la sociedad, negándole la plena igualdad que defiende en otros campos. Vaya contradicción. Es una contradicción flagrante, sí. Y una muestra clara de cómo incluso un pensador tan radical puede estar pues, profundamente marcado por los prejuicios de su tiempo. Desde una perspectiva actual, sus conclusiones sobre este tema son inaceptables y chocan frontalmente con sus propios principios de justicia e igualdad aplicados a otras esferas. Es importante señalarlo, creo yo, para tener una visión completa y crítica de su figura. No podemos obviarlo. Desde luego. Han pasado casi 2 siglos. Con estas complejidades, estas contradicciones tan marcadas, ¿por qué volver a leer a Proudhon hoy? ¿Qué relevancia puede tener su pensamiento para nosotros en el siglo XXI? Pues lo fascinante es precisamente eso, ¿no? Como muchas de sus intuiciones y críticas resuenan hoy de una manera sorprendente. Su análisis de la concentración del poder, tanto económico como político, en pocas manos, la crítica a la desigualdad que genera la propiedad financiera, la especulación, las rentas pasivas, los intereses de la deuda, los efectos ambivalentes de la tecnología, todo eso parece describir problemas muy actuales. Su escepticismo, tanto frente al capitalismo sin riendas como frente al socialismo de Estado autoritario, sigue siendo un estímulo para buscar, terceras vías alternativas. Y sus propuestas, aunque quizá formuladas para otra época, siguen inspirando algo concreto hoy en día. ¿Hay movimientos o ideas actuales que beban de él? Sin duda. El ideal federalista, por ejemplo, entendido como descentralización radical, autonomía local, el principio de subsidiariedad, que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los afectados, sigue muy vivo en debates sobre cómo organizar el territorio, sobre la gobernanza. El mutualismo, por supuesto, inspira directamente a todo el movimiento cooperativo, a la economía social y solidaria, a experiencias de banca ética, monedas locales o sociales, e incluso resuena en algunas ideas detrás de las redes P2P o la economía colaborativa, aunque a menudo estas últimas se desvirtúan, ¿no? Y la idea de la autogestión de los trabajadores en las empresas sigue siendo una bandera para muchos movimientos sindicales y sociales que buscan alternativas al modelo jerárquico tradicional. Además, su insistencia en la justicia, entendida como reciprocidad, como equilibrio, como igualdad en el intercambio, como el fundamento ético y práctico de la sociedad, por encima de la caridad o la fraternidad impuesta desde arriba. Es un mensaje potente. Y su forma de analizar las contradicciones del progreso, esa pregunta de cómo puede la tecnología crear tanta riqueza y a la vez tanta precariedad, nos obliga a pensar críticamente sobre nuestra propia sociedad tecnológica y globalizada. Su influencia histórica, reconocida en figuras clave del anarquismo, del socialismo libertario, del sindicalismo revolucionario, demuestra que sus ideas, a pesar de todo, tuvieron y tienen una potencia transformadora innegable. Hemos recorrido entonces el pensamiento, agitado, podríamos decir, de Proudhon, su ataque a la propiedad como injusticia fundamental y al Estado central como opresión, sus alternativas de una sociedad basada en el apoyo mutuo y la libre federación, y esa mirada dialéctica, siempre atenta a las tensiones, a las contradicciones que nos atraviesan. Un pensador definitivamente incómodo, sí, que no regala soluciones fáciles ni dogmas cerrados. Nos empuja a cuestionar pilares que damos por sentados, la legitimidad de ciertas riquezas, la necesidad del Estado tal como lo conocemos, y nos confronta con las paradojas de la modernidad, la lucha entre libertad y orden, individuo y comunidad, avance técnico y bienestar humano. Es complejo. Nos deja con una pregunta resonando, quizá. Si aceptamos la crítica de Proudhon a la propiedad absoluta y al centralismo estatal como fuentes de problemas que persisten, ¿qué formas concretas y viables de autoorganización económica y política podrían encarnar hoy, en nuestro mundo hiperconectado y complejo, sus ideales de mutualidad y federalismo?
¿Es posible ir más allá de experiencias locales o sectoriales a pequeña escala? Una cuestión abierta, sin duda, para seguir explorando. Hasta nuestra próxima exploración conjunta.